Gloria al Señor. Vamos a buscar en Jeremías capítulo 17, versículo 7. Jeremías capítulo 17, versículo 7. Dice la palabra del Señor: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito Señor, damos la gloria, la honra a ti, Señor, porque, Señor Jesús, tú nos has traído hasta este lugar, Señor, a escuchar tu palabra, a regocijarnos en tu presencia, bendito Señor. Te pedimos, oh Señor, que nos hables a través de tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Busquemos en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor vea su esperanza y su confianza. Bueno, esto es una palabra que en un contexto es muy reconocida, es muy familiar para algunas personas que han leído Jeremías. Jeremías es un libro que se basa principalmente en la confianza en el Señor, ¿sí? Ustedes saben, y recordando un poco la historia de Jeremías, fue un hombre prácticamente que llevó una vida muy difícil, ¿sí? En el sentido de creyente, en el sentido de discípulo de Jesús. Fue un hombre que padeció mucho, ¿no? Que sufrió mucho y no, el ministerio de él no fue para nada fácil, ¿sí? Ustedes saben todo lo que sufrió y padeció este profeta por llevar la palabra del Señor, por dar el mensaje del Señor al pueblo, un pueblo totalmente testarudo, un pueblo cerrado en su corazón, en su manera de pensar, en su manera de ver las cosas, un pueblo totalmente difícil y complicado de manejar, ¿sí? Pero aún así Jeremías no se rindió, no tiró la toalla y siguió en la batalla de la fe, siguió cumpliendo con las órdenes del Señor, siguió llevando, a pesar de todo, siguió dando la palabra del Señor hacia las personas que él decía. Y miren que a pesar de las dificultades, de las tribulaciones y de toda una serie de problemáticas que vivió Jeremías, él nunca reprochó, ¿sí? Él nunca se quejó. Él nunca dijo: no, Señor, ya basta, o sea, ya no quiero seguir en esta tónica, en esta vida, en esta situación, yo ya no quiero continuar. No, la respuesta de Jeremías, o la actitud más bien dicho de Jeremías, fue una actitud totalmente positiva. Fue una actitud totalmente acertada y agradable ante los ojos del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque en él nunca hubo un sinónimo de queja, un sinónimo de reproche, un sinónimo de, digamos, de estar cansado de la situación, sino al contrario, siempre hubo una actitud de agradecimiento hacia el Señor, una actitud de perseverancia en el Señor, porque él nunca se rindió. Hasta el final, él estuvo dándole su pelea, estuvo dando su batalla y le estuvo, digamos, acatando lo que el Señor le pedía en su momento. ¿Por qué fue tan bendecido Jeremías? Por su obediencia, ¿sí? Una de las características de Jeremías, una de las muchas características del profeta, era que él era muy obediente, ¿sí? Y además de eso muy valiente, ¿sí? Porque a pesar de que el pueblo estaba en contra de Jeremías, estaba en contra de lo que él decía, de sus palabras, de la doctrina que él manejaba, él nunca, digámoslo así, nunca se rindió o se acobardó ante la situación,
sino que más bien al contrario. Él seguía dando la palabra del Señor, Él seguía predicando, Él seguía profetizando la palabra del Señor y haciendo la voluntad del Padre, que fue una de las características que al Señor le agradó, que fue la obediencia, la persistencia, pero ante todo, y en esto mejor dicho, enfatizo, es en la calidad de su confianza en el Señor. ¿Sí? Porque hay muchas personas que las pruebas, las dificultades, hacen que su fe tambalee, que su fe se mueva, ¿sí? Y que su confianza se desquebraje un poco al punto de decir, a ver, de buscar sus propias soluciones, ¿sí? ¿Sí me hago entender? De buscar su propia salida a la situación. Y realmente lo que el Señor nos habla en este momento es que nosotros, a pesar de, nosotros nunca debemos tirar el arado, soltar la bendición que el Señor nos ha dado en algún momento, ¿sí? ¿Por qué soltar la bendición? Porque cuando su fe o su confianza se quebranta, la bendición se detiene. La bendición, mejor dicho, nosotros mismos nos encargamos de atar nuestras propias bendiciones, ¿sí? El Señor quiere bendecirnos. En todo tiempo el Señor a usted le está bendiciendo. En su trabajo, en su familia, en la sociedad, en su casa, en todo lado el Señor lo está bendiciendo, lo está protegiendo, lo está cuidando, ¿sí? Pero, y es allí cuando yo me pongo a analizar la situación y en esta palabra quiero enfatizar en eso, es que cuando su confianza y su fe se debilitan por alguna u otra circunstancia que lo esté pasando en su vida, usted dice, no, es que, y viene la queja, viene la quejadumbre, viene la insatisfacción, viene la ingratitud como siervo, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza usted a cuestionarle al Señor y empieza a venir una serie de dudas que dicen, pero Señor, ¿por qué me está sucediendo esto? Señor, yo te pedí esto, pero tú no me lo has dado. Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando cierta situación? ¿Por qué me está sucediendo tal cosa? Y entonces viene una serie de preguntas, ¿sí? Y como dice el dicho, a veces nos ahogamos en un vaso de agua tan pequeño que no vemos la salida inmediata, no la vemos. Y es que ese es el problema, es que como nosotros como creyentes, mejor dicho, como seres humanos, queremos las cosas ya, queremos que nos sucedan las cosas ya, en el momento. Hoy le pedimos al Señor y queremos que mañana esté la respuesta. Y a veces puede ser que en un 1% pueda que sí, pueda que el Señor le responda inmediatamente, pero en su gran mayoría no sucede así, ¿sí? Porque el Señor, esto no es magia, ¿sí? Esto no es de soplar y hacer botellas, no. El Señor muchas veces no quiere decir, con esto no quiero decir y no quiero que me malinterprete, que con esto no vaya a decir usted, no, es que entonces el Señor no bendice, entonces es que el Señor a mí no me escucha, a mí no me quiere, a mí no me hace caso, el Señor se olvidó de mí. No, al contrario. Cuando el Señor se tarda es porque muchas veces está probando tu confianza, está probando tu paciencia, ¿sí? Cuando tú realmente
colocas tu mirada en el Señor, colocas tu confianza y tu seguridad en el Señor, tú no debes por qué angustiarte, ¿sí? Porque digamos que te estarías contradiciendo o nos estaríamos contradiciendo al decir, sí, yo confío en el Señor, yo sé que el Señor me va a dar, yo sé que el Señor hará, pero resulta que el Señor se tarda un tiempo y entonces allí entra la desesperación, entra la incredulidad, entra la angustia y aún peor, entra la desconfianza o su fe empieza a decaerse. Entonces, ¿qué sucede? ¿Usted cree que por ponerse en esas actitudes humanas, el Señor va a cambiar su parecer o va a cambiar de decisión y usted va a creer que el Señor le va a decir, no, pues ya está angustiada, ya está desesperada, vamos a darle lo que necesita? No, esto no funciona así. Esto funciona de creer y de esperar. Primero, deposite su confianza en el Señor y luego espere que el Señor actuará en su momento, ¿sí? Porque de nada sirve que nosotros digamos eso y al rato, si se tarda la bendición, usted empieza a decir y a reprocharle al Señor, no, pero ¿cómo? Yo confiaba en ti, ¿por qué no me has dado esto? Entonces empieza algo que se llama la quejadumbre. Y eso, como venía diciendo el apóstol Ruth en estos días, esto es algo que el Señor detesta, que el Señor le desagrada mucho que nosotros estemos todo el tiempo quejándonos delante del Señor. Miren que usted se pone a analizar y se pone a observar a las personas y usted encuentra en muchos casos, encuentra mucha insatisfacción de las personas, ¿sí? Esté bien o esté mal la persona, usted siempre va a escuchar una queja de la persona, ¿sí? Que, por ejemplo, Señor, está haciendo mucho frío, ojalá hiciera sol. Hace sol. No, Señor, hace mucho calor, ojalá hiciera frío. Somos así, ¿sí o no que somos así? Nosotros los seres humanos somos inconformes por todo. Entonces esas actitudes al Señor no le agradan, ¿sí? Y usted misma, inherentemente, usted mismo se da cuenta de que usted está atando más su bendición, está retrasando más su respuesta, ¿sí? Inherentemente lo hace. Empieza a quejarse. Le pidió un trabajo usted al Señor. Un ejemplo. El trabajo se tardó un mes, se tardaron 2 meses. A la persona se le terminó el dinero. A la persona le están cobrando el arrendo, tiene pendiente los servicios que pagar. Y entonces ahí viene la queja, viene el reproche. Señor, ¿por qué no me has dado? Yo necesito un trabajo, pero ¿por qué eres así conmigo? Empiezan un montón de reproches para el Señor. Entonces el Señor dice, pues hasta que aprendas a confiar en mí, hasta que tú aprendas a esperar en mí, el trabajo no llegará a tu vida. O en cualquier situación, ¿sí? Esto no solamente aplica para nuestra vida secular, sino también para lo espiritual, ¿sí? ¿Por qué no espiritual? Porque si usted le pide algo al Señor en el contexto de la iglesia, usted le pide al Señor, Señor, yo necesito servir y anhelo servir, bueno, en fin. Resulta que a usted le dan un servicio y dice, no, es que eso a mí no me gusta, yo quisiera servir en otra cosa. Sí me comprende. O sea, las cosas a veces no son como las queremos, ¿sí? No son como
como nosotros la necesitamos, sino que las cosas a veces son las que el Señor quiere darte a ti, las que el Señor te quiere entregar, ¿sí? Como muchas veces nosotros creemos que nuestros planes, por eso en la palabra lo dice, no me lo invento, sino que en la palabra está escrito, que nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos sino los de Jehová, ¿sí? Entonces, esto aplica para todo. Miren que digamos que ese versículo aplica para todo, en casi todo el contexto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si usted piensa que el Señor le entregará algo que usted cree o que usted quiere a su manera, la verdad, muchas veces nos terminamos equivocando, ¿sí? Porque no es lo que nosotros queramos o lo que nosotros pretendemos tener, sino lo que el Señor quiere otorgarnos. Obviamente, no le digo que el Señor no suple los anhelos, pero hay cosas que el Señor cambia, digámoslo así, que el Señor otorga cosas muy diferentes a las que nosotros nos imaginábamos, ¿sí? Y esto es muy aparte de los anhelos que suple el Señor, ¿sí? Si usted le pide algo al Señor, el Señor se lo concederá, obviamente, porque el Señor no es un Padre que quiere dejarnos avergonzados, que quiere dejarnos desamparados, desprotegidos. El Señor en muchas partes de la palabra nos está diciendo: yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, soy tu protector. En todas las partes de la Biblia nos está enfatizando que el Señor es algo que basta toda nuestra vida, ¿sí? Que nosotros, Él nos está enfatizando todo el tiempo, y a veces nosotros no nos damos cuenta de esas situaciones, no nos damos cuenta de que el Señor todo el tiempo nos está enfatizando en que el Señor basta en nuestra vida, que el Señor es suficiente en nuestra vida, ¿sí? Lastimosamente, en nuestra manera de ver las cosas como hombres, como humanos, no nos damos cuenta de eso. ¿Y qué pasa? Nos desviamos del propósito y se desvía todo. Sin querer, se nos está desviando nuestra confianza, nuestra fe, nuestra certeza. Y nos estamos desligando muchas veces de la mano del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos lo permitimos, ¿sí? Si usted permite que un pensamiento de incredulidad, de desconfianza, de reproche llegue a su vida, lo que va a lograr es que ese pensamiento siga creciendo y sigan habiendo otros más, hasta que al final a usted lo terminen desviando. ¿De qué? Del propósito del Señor, de su bendición. Usted dirá: no, pero es que ya son muchos años que llevo esperando eso y nada. Pues el Señor querrá probarte en algo. ¿Qué es ese algo? Es la paciencia. Yo sé que hay muchas situaciones que se salen de nuestras manos y que son muy difíciles de sobrellevar, pero ahí es donde el Señor nos está diciendo esto que nos dice aquí en la palabra. Dice: benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y certeza. ¿Sí? O sea, ¿usted qué saca con desesperarse, con angustiarse, a pesar del tiempo que lleva esperando? ¿Sí? Usted lo que está haciendo es retrasando más su bendición.
y haciendo que esa espera se vuelva en una maldición para usted, ¿sí? ¿Por qué? Porque el no esperar también indica que nosotros no confiamos en el Señor, ¿sí? Cuando usted realmente está confiando en Cristo Jesús, usted se sienta a esperar el tiempo que sea. Usted dice, no, es que no importa el tiempo que haya pasado, no importa el tiempo o las circunstancias que esté viviendo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene todo bajo control. El Señor me lo dará en el tiempo que Él necesite, Él me lo dará. Y usted, sin darse cuenta, ahí le llegó su bendición. Y usted dice después, valió la pena haber esperado, valió la pena haber confiado en el Señor, ¿sí? Porque miren que yo escuchaba en estos días, escuchaba una persona que me decía, a mí tal persona me va a dar esto, me va a dar lo que yo necesito. Ojalá que esa persona a mí me dé lo que necesito. Y no, yo sé que él sí va a poder. Y esa persona es mi, así como se lo digo, decía la persona, esta persona es mi héroe, decía, porque esta persona me va a sacar de este problema. Miren, o sea, miren hasta dónde nos lleva el desesperarse, el angustiarnos y el desconfiar del Señor, ¿sí? En colocar nuestra confianza en otras personas. ¿Y qué es lo que trae eso? La misma palabra lo dice, que el confiar en los hombres trae maldición a nuestra vida. ¿Sí me comprende? O sea, usted lo único que saca de esa situación, de esa confianza en hombres, en lo material, en situaciones, en circunstancias, lo único que trae a su vida es maldición. ¿Sí? Y retrasa mucho más la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque está haciendo algo que al Señor le desagrada, que va en contra de los principios de Jehová. ¿Sí? Entonces el Señor le dice a usted, bueno, si usted confía en fulanito, en sutanito, bueno, entonces siga confiando en él. Yo no te voy a dar porque pues tú tienes tu confianza desviada, tú tienes tu confianza en otras cosas que yo no te he pedido. El Señor que nos está pidiendo, lo dice aquí claramente, los que confían en el Señor serán bendecidos. ¿Sí o no lo dice así? Entonces nosotros tenemos que poner de nuestra parte, quitar nuestro orgullo y colocar nuestra mirada solo en el Señor. Colocar nuestra esperanza solo en el Señor, ¿sí? ¿Para qué? Para que las bendiciones no se aten, sino que lleguen en el momento que tengan que llegar. Pero usted está haciendo su trabajo, que es esperar en el Señor. No importa el tiempo que se tarde el Señor. Usted lo que el Señor le pide a usted es que usted siga confiando en Él, ¿sí? Que la situación se está colocando tensa, que la situación se está colocando dura. No importa, usted siga confiando en el Señor. Usted mantenga su mirada puesta en Él. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos pide, solo eso. Solo una cosa pide el Señor, que nosotros confiemos en Él. ¿Sí? Que nosotros no nos estemos quejando por cualquier cosa que se nos presente, que no reprochemos, que no seamos esos hijos malagradecidos con el Señor, sino que al contrario, el Señor quiere ver buenas actitudes. Cuando el Señor mire esas buenas actitudes en ti, el Señor te otorgará lo que necesitas. Pero primero hay que aprender lo que el Señor nos está pidiendo. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te doy gracias por tus hijos, por tus hijas, quienes han dispuesto, Señor, su tiempo para poder
acercarse a ti, Señor, para poderse deleitar en tu presencia, Padre. Te damos gracias, oh Señor, por la palabra que tú, Señor, nos has traído en este momento. Una palabra de consuelo, una palabra de avivamiento, una palabra, Señor Jesús, de fe y de esperanza, Señor. Gracias, amado Señor, porque sabemos, oh Señor Jesucristo, que tú tienes el control de todo lo que sucede alrededor de nosotros, que tú no eres un Dios injusto, tú eres un Dios bueno, que tú, Señor, eres un Dios paciente, eres un Dios invisible, invencible, majestuoso y poderoso, Señor. Por eso hoy nuestra confianza, nuestra certeza, nuestra fe está puesta en ti, Señor Jesús. Hoy reposamos en ti, Señor, porque sabemos que tú tienes bajo el control todo, Señor. Que no de nosotros, Señor, no queremos angustiarnos, oh Señor, ni desesperarnos, porque sabemos, Padre, que tú estás trabajando en medio de nosotros. Te pedimos perdón y misericordia si nuestras actitudes arrogantes, desagradecidas, incluso, Señor, actitudes de inconformidad, de incredulidad, te han desagradado, Señor. Perdónanos, Señor, perdona nuestra causa, Señor, perdona nuestras actitudes y nuestro corazón, Señor. Nosotros, oh Señor, sabemos que somos hombres de carne frágiles, oh Señor. Pero hoy, Señor Jesucristo, te pedimos que tú nos permitas volver, Señor Jesucristo, a coger nuestro arado, a coger, Señor Jesús, nuestra bandera de victoria para poder avanzar, Señor, para poder seguir adelante, Señor, con lo que tú nos permites vivir, Señor, con lo que tú nos permites tener, Señor Jesucristo. Te damos gracias por lo que tú permites que llegue a nuestra vida, Señor. Gracias, oh Señor, porque sabemos que tus planes son muy distintos a los nuestros, oh Señor. Que tú tienes grandes cosas para tu pueblo, Padre. Grandes galardones, grandes bendiciones, Padre Santo. Sigue ministrando a tu pueblo, Señor, en esta mañana. Sigue moviéndote, Señor. Sigue moviéndote, Santo Espíritu de Dios. Bendice a tu pueblo, Señor Jesús. Hoy queremos decirte, Señor, que no importa el tiempo que tú te tardes, mas tú, Señor, nos darás lo que necesitemos en tu tiempo, Señor. Te damos las gracias, toda la gloria, la honra y la majestad es para ti, Señor, en este momento. Bendice, Señor Jesús, el resto de semana que queda pendiente, Señor. Bendice a tus hijos, a tus hijas. En este momento, Señor, les bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.